Amigos, ya estamos de vuelta con Sábado al Día, ahora Conexión X, y como adelantamos, entonces nos acompaña Wilmer Telles. Wilmer Telles es un profesor universitario, investigador. Ha trabajado en un documento que nos parece muy llamativo. Con él vamos a hablar de eso justamente y otros temas. Autoritarismo derechista y severidad punitiva ante la amenaza delictiva. Es un análisis comparativo entre Venezuela, El Salvador y República Dominicana. Damos los buenos días a Wilmer Gracias. y agradecemos por su A participación aquí. ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar. Claro que sí. Y venezolano por demás, lo que hace mucho más interesante la participación, porque Venezuela está en el foco del mundo Sí, en los sí. últimos años. Unos cambios Y interesantes. ahora también siguiendo todo este proceso de transición. Wilmer, sobre este estudio entonces, para iniciar, ¿qué resultados tenemos? Hablamos de autoritarismo derechista. ¿Por qué te concentras, por lo menos en el titular, solamente en ese autoritarismo de derecha? Pero vamos a explicar un poco en qué consiste la base lógica de esto, ¿no? Ok. Esto es un concepto que nace en los Estados Unidos en los años 80 del siglo XX. Y básicamente todos en la sociedad pertenecemos a grupos de pertenencia, ¿ok? Socioeconómicos, raciales, étnicos. Cuando un grupo está en la cúspide, digamos, del poder, tiene ventajas sobre otros. Cuando ese grupo se ve amenazado, empieza a aceptar medidas drásticas, severas o autoritarias para permanecer en su posición de poder. A eso nosotros llamamos autoritarismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser autoritarismo y autoridad? Que la autoridad se ejerce mediante las leyes y el autoritarismo fuera de ellas, con tal de mantener ciertos márgenes de conservación de poder. Ahora, ¿por qué derechista? Porque tradicionalmente, desde los años 80, se ha visto que las personas de derecha tienden a defender un poco más las posiciones conservadoras y tradicionalistas. Por eso es que más o menos uno ve las eclosiones marxistas y uno ve que el proletariado trata de tomar el poder y del poder tratan de frenar lo que es las eclosiones de las clases sociales populares. Básicamente ese es el concepto, la teoría, digámoslo así, de lo que es el autoritarismo derechista. Ok. Prácticamente entonces habría como un muro de contención, porque anteriormente veíamos como esta parte de la izquierda buscaba más armar guerras, buscar el conflicto en las sociedades. En el caso de Venezuela, ustedes tenían un régimen, o todavía tienen un régimen en camino a convertirse en algo de derecha, prácticamente, o de centro, pudiéramos decirle. Pero en El Salvador veíamos como las guerrillas, la Mara Salvatrucha, acaparaba toda la sociedad. Aquí en República Dominicana en un momento también tuvimos algunas bandas involucradas, pero nunca hemos llevado a ese punto que se ha llevado tanto Venezuela como estaba El Salvador. Pudiéramos decir que es un muro de contención que tiene todo esto ahora mismo. Esa es la mejor definición. Un muro de contención para preservar ciertas posiciones del poder. Ahora yo quiero aclarar algo muy importante, que cuando uno habla de autoritarismo derechista, pareciese que fuese un perfil político. Y no es un perfil político, es un perfil ideológico dentro del cual puede permanecer la propia izquierda. Por ejemplo, los Castros en Cuba me parece que es un buen ejemplo, porque los Castros querían preservar la estabilidad de las tradiciones comunistas. Y Claro. toda persona que trata de eclosionar el poder, ellos querían ejercer ese muro de contención, como tú lo estás diciendo, para ellos precisar una posición de ventaja. Entonces, el autoritarismo derechista no es un perfil político, es un perfil ideológico de preservación de poder, donde tradicionalmente, al menos de los estudios en Estados Unidos y Latinoamérica, se ha posicionado desde la ubicación de derecha, o las personas que se consideran de derecha. Pero tú diste un buen ejemplo, que a veces la izquierda, cuando trata de subir, algunas posiciones tratan de un muro de contención, pero eso siempre va a ser en torno a lo que es el equilibrio de poder, y sobre todo el equilibrio de dominación. Porque sí, ya anteriormente otros estudiosos de la política han dicho, ¿no?, de que los regímenes o las dictaduras no son ni de derecha ni de izquierda, Correcto. pueden aparecer de cualquier lado. Incluso Correcto. el más céntrico de los modelos ideológicos puede establecer una dictadura también Así en es. pos de preservar ese poder que tú señalas. Así es, por eso es que a veces uno ve en una línea divisoria el extremo, pero a veces los extremos tienen muchas cosas parecidas. Por lo menos uno ve dictaduras como los Castro, dictaduras como, por lo menos, bueno, en Venezuela se llegó a tener un régimen autoritario, muy autoritario. ¿Por qué? Porque una cosa es el ejercicio de la autoridad mediante las leyes y otra cosa es el autoritarismo como un ejercicio de preservación de la fuerza de poder. Entonces es donde uno se da cuenta que las instituciones sociales, ¿okay?, las instituciones que se encargan de hacer la política, ven que lejos de legitimar
las leyes, de lejos de legitimar el Estado, lo que hacen es preservar todas las direcciones políticas y económicas con tal de concentrar el poder. Y eso es algo, por supuesto, está en contra de lo que son los intereses colectivos, porque siempre, cuando tú preservas tu poder, siempre es en detrimento de una colectividad. El mismo análisis que usted hace en su estudio posiciona a El Salvador. ¿Usted considera mismo que El Salvador está en un autoritarismo por parte de Bukele o lo ve más viable para lo que la misma población de El Salvador espera o considera que sí está siendo efectivo? Wow, esta es una pregunta sumamente interesante, fíjate. Hay algunas personas que señalan a Bukele como alguien autoritario. La gran pregunta es, ¿hasta dónde Bukele ha utilizado su autoridad como la primera magistratura en vigorizar las leyes y hacer algo que parecía imposible en El Salvador? Salvador hace 10 años era el país con más homicidio, no del hemisferio, del mundo, según las Naciones Unidas. Venezuela estaba pisando los talones más o menos en el año 2014. ¿Hasta qué punto? Y este es el discurso también de Bukele, él decía... Se metieron en una como a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. 60 homicidios y la capital llegó incluso a pasar las fronteras de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, mucho más que la Medellín de los años 80 y 90. Wow. Entonces, Bukele puso dos cosas. Bueno, ¿qué hago? O ejerzo severidad punitiva, que es el estudio, o dejamos que la gente se siga matando en la calle. Entonces, claro, el argumento de Bukele es, elegí ejercer la severidad punitiva, pero le cayeron todas las ONG de derechos humanos. Debidos procesos, personas que parece que están muy en la cárcel hacinadas, entre comillas, no, bueno, tú sabes, el monitoreo de derechos humanos. Ahora, yendo a tu pregunta, yo pienso que cuando tú ejerces una severidad punitiva en un contexto tan complicado como El Salvador, siempre hay márgenes de error. Y de hecho, se ha comprobado en El Salvador que algunos debidos procesos han estado un poco viciados. Los porcentajes del propio gobierno hablan de 1 al 2%. No tengo o no ha habido acceso a unas estadísticas un poco más claras sobre ese turbio debido proceso. Pero yo siento que en todo va a haber margen de error. Ahora, la pregunta está, ¿qué preferimos? ¿Un margen de error donde a través de unos años puedan personas inocentes que están presos salir o tener un conflicto delictivo del tamaño que lo tenía El Salvador? No es algo que me corresponda a mí un juicio de valor, claro, pero yo creo que es algo interesante que... digno de estudio político. Y mira, tú mencionaste una palabra que me llamó mucho la atención. Bukele, desde tu perspectiva, ha querido vigorizar el uso de las leyes. O sea, podríamos entender que era una sociedad que estaba tan arropada por la delincuencia, la criminalidad, que cuando alguien llega a aplicar las leyes en su óptimo punto, se puede interpretar como un autoritarismo. ¿A eso nos referimos? Yo creo que es el ejercicio de la autoridad siempre y cuando esté en el marco legal. Sí. El autoritarismo pasa cuando utiliza fuera de las leyes algo en beneficio propio. No, a eso me refiero, pero en lo que él ha hecho, entiendes que está dentro de las leyes, pero El Salvador quizás no estaba acostumbrado a que se ejerciera la aplicación de la ley de ese modo. Bueno, yo te voy a dar el resultado más revelador que nosotros presentamos acá. La tesis de nosotros era que los países que tenían altos niveles delictivos y lograban bajar los niveles delictivos, la población bajaba los niveles de tolerancia al autoritarismo. Venezuela y El Salvador, dos países altamente conflictivos en términos de homicidios, los dos bajaron radicalmente de ser los dos países con más homicidios en la región, ahora son dos países que están por debajo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Incluso un poco menos que República Dominicana. Lo que pasa es que República Dominicana siempre ha sido estable en el tiempo, no ha dado cambios tan radicales. Ahora la pregunta es, en ambos países bajó el autoritarismo. Estos resultados, que son datos de Latinobarómetro. Latinobarómetro es una corporación durante más de 18 años. Sí, claro. Ha ejercido mediciones. Marta Lago sigue ahí. Representa todavía como investigadora, correcto. Pero no presidenta. No presidenta. Pero son datos confiables porque son datos inferenciales, o sea, a nivel nacional. Revela que Venezuela bajó la delincuencia y bajaron drásticamente los niveles de autoritarismo en la población. Porque el autoritarismo es un perfil ideológico individual. Diablo, tú desayunaste, porque esto no se puede analizar así, no. ¿Viste? Sin desayunar, es un tema profundo. ¿Y qué pasó en El Salvador? Salvador bajó radicalmente los niveles de homicidio y subió el autoritarismo. La tesis que nosotros tenemos, o sea, la hipótesis que nosotros defendemos, es que cuando una población, el autoritarismo funciona, tú empiezas a legitimarlo como sistema político. ¿Me entiendes?
Entonces, tú dirás, bueno, pero eso es exitoso, porque entonces el autoritarismo o digamos la severidad punitiva dio buenos resultados. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque de una u otra manera yo sí creo, y esto es una vieja tesis de hace siglos, lo planteó César Beccaria sobre delitos y las penas. No se trata de la severidad de las penas, sino de la certeza. Yo creo que hizo Bukele fue severidad y certeza, y dio buenos resultados. Y la gente dijo, pero esta persona que ejerce la autoridad y quizás está siendo acusado de autoritarismo, nos está dando los resultados. Por lo tanto, ese sistema es el que queda legitimado. Sí. Interesantísimo. Me parece interesantísimo. Y mientras tanto tenemos a Donald Trump en Estados Unidos con Correcto. esa ultraderecha, que muchos posiblemente puedan criticar todo lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Hay algunos que lo apoyan por el mismo modelo que han implementado, pero ese modelo funciona en Latinoamérica o países como en el caso de República Dominicana. Funciona un modelo de ultraderecha llevado a que la migración hay que reprimirla, cada una de las leyes hay que llevarla al pie de la letra, pero al pie de la letra para beneficio del partido que está de gobierno. ¿Funciona verdaderamente ese sistema de gobierno? Bueno, yo te voy a dar los datos ahora de República Dominicana. En República Dominicana, las personas, el autoritarismo, ¿cuál es la relación? No encontramos absolutamente nada, solamente dos cosas. ¿Cuáles factores? La corrupción y la desconfianza del Poder Judicial. En Dominicana, las personas estarían dispuestas a tolerar medidas de severidad punitiva siempre y cuando sea para reducir la corrupción. ¿Algunas de ustedes han escuchado hablar de que le pasa a los corruptos en Asia? Sí. Sí. Tú dirás, bueno, no sé, yo no tengo evidencias en mano, pero yo no sé qué pasaría si de repente uno pudiese hacer una consulta sobre tolerancia a medidas severas, por ejemplo, a la corrupción. Yo creo que no es la medida, no es la mejor manera los radicalismos. Pero con relación a eso, si en República Dominicana funcionaría una visión derechista extrema, digamos de alguna manera, yo soy más que lo que parte de un principio, más que ideológico derecha-izquierda, de institucionalidad y de instituciones inclusivas, que era de hecho uno de los grandes clásicos de la economía, de Acemoglu y Robinson, hablaban de por qué fracasan los países, y decían que la diferencia de los países ricos y los países pobres es cómo utilizan sus instituciones políticas y sociales para la inclusión y para la preservación de las individualidades y la propiedad privada. Entonces, si tú me preguntas, ¿en la derecha funcionaría en Dominicana? Bueno, no sé si la derecha, pero lo que sí funcionaría y está funcionando de los años 90 en Dominicana es la vigorización, voy a volver a utilizar esa palabra, de las instituciones políticas y económicas para de una u otra manera incluir la mayor cantidad de actores y poder, por supuesto, generar el desarrollo. República Dominicana tiene una maravillosa historia, digamos, a partir de los 90 y antes de los 90 con todo lo que es los residuos del trujillismo. Pero el desarrollo en Dominicana llegó con vigorización de las instituciones, no precisamente con gobiernos de derecha e izquierda. ¿Dónde puede la gente encontrar este estudio que has Ese estudio presentado? lo pueden buscar, bueno,